Buenas noches, señora Presidenta de la República, señores ministros, señores congresistas, señores embajadores, señores oficiales de los organismos internacionales, señor general de la Policía Nacional, amigos todos, directores y presidentes de gremios, les agradezco por estar acá. Yo tengo un documento escrito para leer, pero he decidido no hacerlo. Estos 2 últimos años han sido para mí una experiencia inolvidable. Ha sido un privilegio presidir esta institución. CONFIEP lleva la responsabilidad de representar a 10 sectores de la economía, a 23 gremios asociados que representan más o menos el 75% del PBI nacional. Es una responsabilidad muy grande que asumí con seriedad. Y por esto quiero hablar un poco del rol empresarial, el rol que estos empresarios, que el sector empresarial cumple en el Perú. Primero, parece una obsesión hablar del crecimiento económico. El crecimiento económico es importante, pero no todo el mundo sabe para qué sirve el crecimiento económico. El crecimiento económico sirve para generar riqueza. Esa riqueza viene a través del empleo, de la generación de empleo. Viene también a través del compartir. Esa riqueza se comparte con el capital, también se comparte con el trabajo, se comparte con la innovación, con el esfuerzo, ¿no? Y se comparte con el Estado. Esa riqueza compartida genera un bienestar social. Si no hay crecimiento, ese compartir no alcanza. Un país como el Perú, con un crecimiento demográfico importante, requiere un crecimiento económico mayor para poder generar un impacto. Por eso decíamos más del 5%. Pero no solamente el crecimiento económico es importante para crecer. Durante 3 décadas hemos tenido un crecimiento mayor a la región y al globo. Sin embargo, hasta el 2019, hasta que llegó la pandemia, habíamos reducido la pobreza monetaria de niveles por encima del 65% a niveles del 20%. Quiere decir que la mayor actividad económica que el Perú había tenido se veía reflejada en mayor ingreso monetario para los ciudadanos. Para casi todos los ciudadanos, el 20% se mantenía en estado de pobreza monetaria. No sonaba un país que había vencido a la pobreza en un 80%. Entonces nos pusimos a ver con nuestros amigos del Banco Mundial qué otras formas de medir la pobreza teníamos, y nos encontramos con una pobreza multidimensional que no solamente recogía el ingreso monetario de las personas, sino, por ejemplo, el acceso a la educación de calidad, el acceso a la salud oportuna y en gratuidad, lo mismo que la educación, ¿no? También recogía el acceso, los servicios públicos, los servicios a la vivienda, ¿no? Entonces ahí sí volvimos a hacer la medición y en el mismo año decíamos que casi 1 de cada 2 peruanos se mantenía en la pobreza multidimensional. Entonces, viendo esa situación, ¿qué falló? Si venimos creciendo por 30 años, ¿qué ha fallado? Esa redistribución de la riqueza no ha sido del todo equitativa, no ha llegado a todos. ¿Y por qué no ha llegado a todos? Porque durante mucho tiempo lo que ha venido sucediendo es que el Estado no había cumplido su función. Por ejemplo, en salud vemos que todavía tenemos indicadores que son negativos. En educación también, si bien hemos hecho avances, también estamos atrasados. Y en educación me quiero detener un poco, porque para poder seguir creciendo y aspirar a esos niveles de crecimiento, vamos a requerir una mano de obra calificada, una mano de obra cada vez que contribuya más a esa generación de valor que hablaba. Y para que contribuya más a esa generación de valor y obtener los resultados de esta, tiene que haber tenido educación. Para tener educación y para poder absorber la educación necesita que
el cuerpo y el cerebro del niño esté en capacidad de recibir todo esto. Y nos encontramos que todavía tenemos un problema persistente de anemia infantil, producto del déficit de hierro en la madre gestante y en los niños de 0 a 12 meses. Esta es una tarea pendiente que hay que asumirla de manera conjunta, Estado y empresa. Personalmente quiero decir que en mi empresa tenemos el foco en tratar de ayudar en nuestros círculos de influencia a los niños, no solamente en la anemia, sino en su educación primaria, que es fundamental para que luego puedan ser ciudadanos de bien y generación de valor, que tengan generación de valor. La educación entonces es fundamental. Hago un reconocimiento a la necesidad de que no solamente señora Presidenta, señor Ministro de Educación, le pongamos el foco número 1 a la educación para tener una juventud que sea productiva y que acompañe ese desarrollo. Sin una población educada, difícilmente podemos acceder a industrias más sofisticadas que requieren justamente ese tipo de trabajo. Entonces, educación número 1. Obviamente, seguridad. Estamos atravesando por una crisis de seguridad muy importante. Es una crisis que no solamente la atraviesa el Perú, quiero decir, la atraviesa la región y el Perú en particular, mayor por factores externos como el precio del oro, que hace que proliferen las economías ilegales. Oro y narcotráfico hoy día son economías muy importantes y que realmente son crueles y dañan a la población que la necesita. Coexisten entonces la minería informal con la minería ilegal. ¿Cuál es la diferencia? Hay que preguntarnos cuál es la diferencia no solo en minería, sino en toda la actividad económica. Creo que nosotros tenemos una condescendencia que debe parar hacia la informalidad. La informalidad es ilegalidad, pero necesitamos entender las causas de la informalidad y medir sus efectos. Un informal no es informal por naturaleza. El tránsito de la informalidad hacia la formalidad es muy alto y tiene muchas barreras. Y es cruel estar en la informalidad. ¿Cómo es que un comerciante, por ejemplo, informal, elige financiarse con el gota a gota a intereses agiotistas porque no puede acceder a un crédito formal, porque no tiene títulos de propiedad, no da factura, no tiene nada? Entonces, no está dentro del circuito formal y entonces tiene que ir a la informalidad. Pero no es ese costo financiero del 10% al día, ¿no?, suficiente incentivo para migrar. Debería serlo. Sin embargo, ¿cuál será la desconfianza que tiene ese informal en las estructuras formales, que prefiere seguir pagando al supervisor que viene a quitarlo de la esquina para poder mantenerse en el puesto de molientes en vez de tratar de formalizar? En realidad tenemos que poner las barbas en remojo en qué hacer para facilitar ese tránsito hacia la formalidad. El tránsito a la formalidad es la mejor herramienta de lucha contra la pobreza. Entonces, facilitemos esta informalidad. Creo que tenemos actividades económicas que hacen del Perú un país de gran potencial. ¿Podemos lograr ese 5%? Yo creo que podemos lograrlo fácilmente. Estamos viviendo el boom de la electromovilidad. El cambio de matriz energética en el mundo está generando una demanda enorme por cobre. Y ese cobre, resulta que en el Perú tenemos reservas cuantiosas de cobre. Y para tener esas reservas probadas cuantiosas tuvo que haber venido una empresa a hacer exploraciones de altísimo riesgo y haber tenido éxito. Tuvo que haber buscado financiamiento y haber tenido éxito. Tuvo que haber tenido un sponsor que quiera poner el capital y haber tenido éxito. Esos sponsors en el Perú debemos sentirnos orgullosos porque tenemos una minería
que es de clase mundial, con sponsors de clase mundial. Pero coexiste con esa minería ilegal hoy día que esclaviza a sus trabajadores, asesina a los operarios que entran forzados a los túneles sin ninguna seguridad y sin ningún equipamiento. Entonces, tenemos esas tareas pendientes, es muy grande y nos está causando muchos daños para el país. Tenemos un país lleno de energía. Tenemos energía eléctrica disponible, bendecidos por la cordillera de los Andes, una capacidad de generación hidroeléctrica enorme y un potencial aún mucho más grande. Tenemos la energía de transición hacia las energías verdes, que es una transición que no durará menos de 50 años acá en adelante, que es el gas natural. Estamos bendecidos por unas cantidades enormes de gas natural. Y eso es una matriz energética absolutamente sana y complementada con energías renovables no convencionales que aunque son importantes, todavía no pueden ser energía de base, sino complementarias, porque no se puede almacenar la energía. Entonces, teniendo todo esto, ¿por qué no somos capaces de atraer, por ejemplo, a los data centers que la inteligencia artificial está requiriendo a una escala nunca antes vista? Entonces, debemos ser capaces de atraer a estos. Tenemos energía limpia, tenemos un sistema de transmisión, tenemos las capacidades, tenemos un país democrático, tenemos todo. Necesitamos generarles las condiciones para que vengan, atraerlos a eso. Tenemos la capacidad logística con un nuevo puerto de Chancay que complementa al monstruoso, por grande, el puerto del Callao. El puerto del Callao es un gran puerto, es 3 veces más grande que el puerto de Chancay hoy día. Entonces, el puerto de Chancay lo que ayuda es a crecer, a generar ese enorme hub que además nos permite acercarnos no solamente al Asia, sino a todo el mundo. Entonces, eso es una facilitación. Xi Jinping decía que el Océano Pacífico no es el océano que nos divide, sino el que nos une. Entonces, realmente, teniendo esas capacidades logísticas, tenemos un país enorme para pensar. La agricultura, ¿cómo no decirlo? Somos el país agrícola más competitivo del mundo y hemos logrado generar más de 1,5 millones de puestos de empleo entre directos e indirectos. La reforma agraria se dio con la nueva revolución agraria que estamos teniendo. Nunca antes se ha distribuido tanto dinero en las regiones. Quiero decir que la agricultura hoy día, la agroexportación que hoy día exporta 12.000 millones de dólares, ¿dónde se quedan esos 12.000 millones de dólares? Les puedo decir que se quedan primero en el recurso humano, en el personal, en empleo, segundo en proveedores, mayormente locales, y tercero en impuestos. ¿Qué es lo que queda? Quedan de los 12.000 millones, queda un poquito menos de 1.000 millones de dólares que hoy día se utilizan principalmente para la reinversión y el crecimiento del sector. Qué orgullosos tenemos que sentirnos de ese sector. Entonces, sí podemos crecer. Tenemos que crecer. Y tenemos además la gran oportunidad, señores ministros, de que tenemos una brecha de infraestructura tan alta que también podemos acceder a viviendas dignas, a infraestructura social, a infraestructura mayor, que eso también genera movimiento en la economía. Tenemos un país bendito, gracias a Dios por esto y gracias a todos ustedes por estar acá. Estoy seguro que tendremos buenos augurios para los próximos 2 años y enfrentaremos una elección, ojalá con la cabeza bien en alto y con los ánimos optimistas, que solo así podemos llegar a un buen pie. Gracias a todos.